Yo soy Adriana Rodríguez Vega, médica tradicional, luego hice acupuntura y después estudié cirugía plástica. Nací en Colombia y llegué aquí a la Seu d'Urgell en el 2007. Yo a Ramón lo conocí, gestionaba un restaurante, cafetería, que la verdad daba mucho gusto ir allí porque siempre había un ambiente como alegre, distendido y se comía muy bien. Yo en el 2010 me fui de la CEU a estudiar la cirugía plástica. Fue sorprendente para mí. Cuando regresé en el 2015, me encontré con un Ramón transformado. Me ayudó con el proceso de las constelaciones familiares. Entonces, de ahí, como han ido pasando los años y ha habido también un proceso de transformación en mí, pues me comenzaron a surgir muchas dudas porque a través de sus publicaciones nos va contando pequeños retazos de la historia de su vida. A mí me gustaría hacerle una pequeña entrevista para tocar algunos temas que me han llamado la atención de todo este proceso. Muy bien, Adriana, muy bien. Pues has dicho si te descuidabas algo. Bueno, soy constelador, terapeuta sistémico, facilitador en Tantra, hago sanación sexual, doy formación, he creado un método que se llama Playterapia. Sí, hay diferentes aspectos de esta manera de acompañar que no sé qué preguntas me harás, pero bueno. La duda inicial es, ¿en qué momento llegó a tu vida la sensación de cambiar? Teniendo un negocio establecido como era aquel restaurante y donde la gente te apreciaba por lo que hacías y cómo lo llevabas, dar el giro a pasar a ser acompañante en la sanación, terapeuta y profesor. Bueno, yo llevaba cuando dejé el bar-restaurante, llevaba 21 años en la hostelería. Entonces, ¿qué ocurría? Que a mí la hostelería me gustaba muchísimo, era mi pasión, era como un don que yo llevaba dentro y que había empezado con los 16 y que la verdad es que se me daba muy bien. Podía hacer muchísimas cosas, lo que decías, hacía a la gente feliz, les daba de comer, les hacía actuar, creé un mundo y era muy curioso porque la gente cada vez estaba más feliz, pero yo internamente cada vez estaba menos feliz y estaba más amargado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que esto me he dado cuenta después de trabajarme, de hacer un proceso personal, que había un dar continuo y no tomar, no recibir. Entonces, eso producía en mí un vacío muy grande que se iba manifestando cada vez más. Entonces, ya hacía años que la idea era dejar el bar, no porque no fuera bien, simplemente porque sentía que había llegado al límite. Me había comprado un local para hacer un bar nuevo y al final un día estaba allí y dije, si me meto en este proyecto, me van a encontrar aquí colgado. Entonces ahí noté que aquello se terminaba, pero no había, o sea, era como, tengo que dejarlo, pero no necesitaba que alguien se quedase con el bar. Entonces, la sensación es que ya estaba y por un lado era como una lucha porque el bar-restaurante, el Celler, me daba muchísimas cosas, me daba una estabilidad, me daba un reconocimiento, me daba dinero, me daba ego, me daba muchísimas cosas que en ese momento pues era como muy complicado soltar. Pero yo sabía que si continuaba en ese movimiento, yo no iba a acabar bien. Y era porque había un tema que tenía que trabajar interno que no, o sea, necesitaba hacer el cambio que después se produjo. Y o sea, ¿qué considerarías el evento desencadenante, el comprar el local y plantearte un nuevo proyecto en el mismo sentido? ¿O hubo algún otro factor desencadenante que tú dijiste hasta hoy? Vale. Es verdad que mi ilusión era hacer un local más grande, donde pudiese dar más servicio, pero el tema del personal no acababa de funcionar, tenía rotación, había gente que me funcionaba, gente que no, pero yo sentía que no iba avanzando. Entonces,
Ahí sí que me di cuenta de que el nuevo proyecto no tenía el sentido. Ahí me di cuenta. Pero además lo que iba pasando es que y no era tanto algo que no pudiera sostener, sino como alrededor, lo que era el alrededor era como algo muy sutil, iba rompiéndose, ¿vale? En ese momento yo tenía 2 hijas, la mayor tenía más o menos, espera, déjame pensar, 4, tenía 5 añitos, la pequeña tenía 1 añito y sentía que no podía seguir dentro de allí. Entonces todo esto hizo que yo me plantease. Entonces llegó una persona y me dijo, oye, me han dicho que traspases el bar. Y yo dije, sí. Dice, ¿cuánto vale? Y dije, tanto. Y me dice, yo solo te puedo dar esto. Y yo le dije, perfecto, si me das esto, me voy. Entonces allí fue cuando tomé la decisión. Fue cuando decidí que aunque lo que yo quería recibir no era lo que a mí me ofrecían, dije, hasta aquí. Entonces ahí es cuando tomé la decisión, que fue en julio de 2009, fue cuando tomé la decisión de soltarlo. Entonces eran pequeñas señales de que aquel proyecto, aquella ilusión que había creado durante tanto tiempo, se habían terminado. Y cambió la emoción de antes de decidir soltarlo a la emoción que pasaste a sentir una vez dijiste, ya está. Claro, cuando, cuando tienes tu historia completamente, como dijéramos, controlada y que sabes que de dónde viene todo, pues hay una parte que dices, ¡buah! Lo tengo que soltar, y entonces hay como una angustia que no llega llega el momento, y cuando te dicen, ahora me lo quedo, hay una parte interna que hace, ¿vale? Se relaja. Pero entonces aparece curiosamente esta parte de aquí que empieza a machacar. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Toda la vida te has dedicado a lo mismo? ¿En qué te vas a dedicar? Entonces, por un lado, noté como la liberación de que he tomado una decisión que sabía que tenía que dejarla, pero a partir de aquí apareció una emoción de como la cabeza me iba a explotar. O sea que lo dejaste sin saber a qué te ibas a dedicar. Sí. Lo dejé sin saber a qué me iba a dedicar, lo dejé sin saber de dónde vendrían los ingresos, lo dejé sin saber qué haría en mi vida. Y fue una decisión arriesgada, dura, y que me provocó después primero de esto, después de esto, me provocó mucho vértigo, porque el primer año no hice absolutamente nada, estuve parado. Y claro, de estar todo el día en acción a estar completamente parado era como... Y la madre de mis hijas en ese momento me decía, tranquilo, tranquilo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Yo decía, pero que no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Y sí, lo solté sin saber a qué me cogería. Lo solté en ese momento con 3 hipotecas, con las 2 niñas y confiando en que algo me sostendría. Y sí, hay algo que sostiene. Hay algo que cuando tomas una decisión importante, cuando dejas atrás una parte de tu vida, hay algo más grande. No sé qué es, llámale lo que quieras, pero hay algo que te va guiando y te va llevando a un nuevo puerto para que puedas empezar. Y ahí entonces, ¿cómo fue el proceso para tomar este nuevo rumbo de profesión? Cuando yo dejo la hostelería y entro en este vértigo de estar parada continuamente, yo tenía un tema físico que era el asma. Yo me ahogaba, tenía muchísimo asma. Empecé con 6 años y la verdad es que ahogarme era como una constante. Recuerdo una época que durante 4 meses estuve continuamente todas las noches cuando me iba a dormir, sentía como un ahogo y era muy, muy duro. Y entonces, en el 2010, en mayo de 2010, nos propusimos ir a hacer el Camino de Santiago, ¿vale?
y empezamos a andar. Y un día, mientras iba andando, yo me ahogaba, y el cuarto día fuimos a parar a un pueblo, que la intención no era parar en ese pueblo, pero ya te digo que la vida te lleva a donde tienes que ir, y acabamos en una casita que nos daban alojamiento y daban masajes en esa casa. Y dije, podríamos hacernos un masaje. Bueno, empezamos, yo dije, vale, perfecto. Al final pasamos los 4 que íbamos y durante el masaje, el hombre que me estaba haciendo el masaje me dijo, ostras, empezó a notar que había algún tema a trabajar y me dijo, ¿has probado las constelaciones familiares? Yo dije, mira, dije, casualmente cuando nos traían al AVE para empezar el camino, me han hablado de las constelaciones, pero no sé bien qué es. Y me dijo, para el asma te iría muy bien hacer trabajo de constelaciones familiares. Entonces, ahí recuerdo que fue la primera vez que tuve idea de que había una cosa que eran las constelaciones familiares. Y esa misma noche tuve un ataque de asma muy bestia, que perdí el sentido, me encontré en el baño de la casa con las 2 personas que regentaban la casa, cuidándome y pasando una crisis muy dura. A partir de ese día, resulta que me destapé y empecé a andar tranquilamente, o sea, que fue una crisis de cambio. Cuando volví, alguien me dijo, o pregunté a alguien, ¿quién sabe dónde puedo hacer constelaciones familiares? Y una persona me dijo, hay una mujer en Barcelona que sé que hace. Y dije, pues voy a probarlo. Y me fui a Barcelona a hacer la primera sesión individual, con muñecos, como los que tengo aquí, ¿vale? Y hice una primera sesión y vi que a través de unos muñecos salía mucha cosa. Y dije, esto es muy bestia. Y me enganchó. Y al cabo de 3 semanas hice un taller con esta mujer de constelaciones y yo en ese momento no entendí nada. O sea, no entendí lo que estaba pasando, por qué la gente conectaba con lo que yo sentía. O sea, era mi cabeza, la parte más racional que todos tenemos, no entendía qué estaba sucediendo y no entendía tampoco de qué había servido el trabajo. Pero había algo que me decía, este es el camino. Y entonces, cuando volví a casa, empecé a buscar constelaciones familiares, donde hacían constelaciones familiares. Parecía magia en ese momento. Era como algo extraño, ¿no? Y me llevó a Valencia. Y era curioso porque en ese momento yo conducía muy poco. Me dormía en la carretera, era un mal conductor. Y claro, en vez de aparecerme un sitio de Barcelona, me aparecía Valencia. Era continuamente tener que ir, la llamada era Valencia. Y fue entonces cuando en octubre del 2010 empecé a formarme en la Escuela de Psicoterapia de Valencia, con Vicente Cuevas, en constelaciones familiares. ¿Qué hacía esto? Pues que yo saliese de mi sistema actual, con la madre de mis hijas y mis hijas, para hacer un fin de semana, un largo viaje, 5 horas y media, 5 horas y media de vuelta y trabajo personal, para empezar a formarme y al mismo tiempo que me iba formando, iba trabajando, porque el trabajo terapéutico es un trabajo de personal, de ir haciendo, como revisando aspectos y al mismo tiempo tener herramientas para después utilizarlas en tu día a día y si te dedicas al acompañamiento, poderlas implementar. Y así fue cuando empecé a conectar con esta parte del acompañamiento, del trabajo personal. Fue a través de las casualidades y del Camino de Santiago. Que por lo que entiendo fue por una búsqueda personal. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías talento para acompañar a otros en esa búsqueda? Vale, sí, fue por una búsqueda personal, o sea, siempre es una búsqueda personal y el talento, para mí talento es una palabra grande. Me di cuenta que tenía una sensibilidad para poder conectar con el dolor ajeno. ¿Cuándo me di cuenta? Pues podría decir que fue al primer momento.
ten en cuenta que la persona que está detrás de la barra en la hostelería, si es una persona que le apasiona, enseguida conecta con todo el mundo y es capaz de ver más allá de los clientes. Entonces, igual que cuando estaba en la hostelería yo sentí que era mi don, lo único que en el trabajo terapéutico tenía que coger lo que me había funcionado y aplicarlo en el acompañamiento. Enseguida me di cuenta que podía ver qué pasaba en el otro y encontrar la manera de que pudiese cambiar. Lo que pasa es que, claro, mi manera de trabajar actual es totalmente diferente de la manera de trabajar de hace 8 años, porque hay una evolución y hay un cambio de mirada. Y también me di cuenta que la primera vez que propuse un taller de constelaciones, hubo una serie de personas que les estoy muy agradecido porque en ese momento confiaron en mí. Y entonces dije, quizás este es el camino que tengo que seguir. ¿Qué consideras? ¿Que sanaste tú primero antes de comenzar a dar los talleres y acompañar a otros o que ha sido un poco a la par? A la medida que ibas sanando, también se te daba la opción de acompañar a otros como parte de ese proceso de sanación. A ver, empecé a trabajarme a mí. La idea era hacer un proceso de cambio y entonces cuando yo empiezo a acompañar a las personas, yo aún no he solucionado los temas. Entonces, en ese momento yo podía acompañar hasta donde yo había solucionado o revisado mi tema. Entonces, las personas que me llegaban, no es que me hiciesen despejo para ver que eso estaba en mí, sino alguna vez era como, vale, hasta aquí puedo acompañar y esto me lo tengo que ir revisando. Entonces, cuando a los inicios sí que era como bastante espejo de ver qué estaba pasando en el otro, de intentar solucionar o acompañar a un lugar de fuerza y también darme cuenta cuáles eran mis limitaciones. A medida que he ido haciendo las distintas formaciones que he hecho y el trabajo personal, sí que hay cosas como que están más o menos resueltas porque el camino de sanación, de crecimiento personal es un camino eterno, es toda la vida. O sea, el que piense que una cosa está terminada está equivocado, porque siempre hay momentos en la vida de que aparecen y que son momentos para revisar. Entonces, al inicio sí que había como ir a la par, pero a medida que iba haciendo las formaciones y trabajándome, el salto era mucho más grande, mucho más cuántico. Ten en cuenta que las formaciones intensivas, que son de fin de semana, son muy poderosas y si además son en grupo, porque no es que estés trabajando a un nivel mental, no, no, es que estás trabajando a todos niveles. Entonces, toda la información te llega desde muchos lugares y allí te permite crecer de manera exponencial. Entonces, no he resuelto mis temas, no es la intención, porque el día que resuelva mis temas seguramente me tendré que ir. Y sí que hay una parte, ahora hay una parte que cuando acompaño y me cuentan qué está sucediendo, en muchas ocasiones internamente hago una revisión de ver por dónde pasé. Entonces, se dice que yo no puedo dar lo que no he tomado. Entonces, si yo he pasado por ese proceso, internamente puedo ver que cuando tú me expones un tema, puedo mirarte e internamente decir, bien, puedo acompañarte. Si no he pasado por allí, es muy complicado. Y como nos comentabas que al principio pues siempre había una sensación de duda, ¿en qué momento tuviste la certeza de que estabas en el camino? Nunca tengo la certeza que estoy en el camino. Nunca. Creo que todos nos tenemos que ir replanteando si estamos continuamente en el camino, porque la vida va variando. Entonces, si yo creo la certeza de que continuamente estoy en el camino, no sé si estoy siendo un poco dogmático, un poco de tiene que ser así, así. Entonces, hay muchas veces que me planteo si estoy en el camino, si lo que estoy ofreciendo
tiene algún valor. Entonces aparece la magia, porque ya te digo que hay algo mucho más grande, que de golpe y porrazo, pues te llega un mensaje y te dice, oye, que el trabajo que hicimos hace X me fue muy bien y esto, y entonces dices, vale, perfecto. Pero siempre hay la duda de que si lo que estoy haciendo está ayudando a alguien o no. Y sé que esto, o sea, puede chocar, pero está ahí y no puedo evitarlo. O sea, y hay momentos en que digo, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hay momentos que digo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y a veces pues voy variando. Lo que sí que sé es que ahora estoy aquí. Igual que durante 21 años pensé que la hostelería era el lugar donde yo me retiraría, pues ahora sé que ahora estoy aquí y que no sé lo que pasará dentro de 5 años. Es como estar en el momento presente y ir decidiendo momento a momento qué camino seguir, ¿no? Por lo que entiendo. Es como estar en el momento presente, viendo muchas veces las sombras que están ahí, viendo las resistencias, viendo los miedos, sabiendo que están ahí acompañando. Y a veces pues puedes estar con él y decir, vale, estás aquí. Y a veces pues tengo que hacer revisión como todos y recolocarme para encontrar ese sentido y seguir hacia adelante y seguir en este camino de vida. Y durante todo este proceso, ¿cuál consideras tu principal miedo o el principal reto que has tenido? Cada vez que hago algo que está como que tengo que dar un salto, aparece ese miedo. Entonces, la primera vez que di un taller grupal apareció ese miedo, ese reto. La primera vez que planteé la formación de los muñecos de Playmobil, volvió a aparecer ese miedo. Y ahora que estoy a punto de sacar una formación online de muñecos de Playmobil, con el método Playterapia, vuelve a aparecer ese miedo. O sea, cada vez que hay un reto que me hace dar un salto, aparece ese bloqueo. Si digo, vale, perfecto, hasta aquí está todo bien, vamos haciendo, pero llega un punto que eso también necesita ser revisado y necesita que yo también me implique un poquito más. Entonces ahí es como cada X tiempo va apareciendo ese miedo, o cuando ofrezco una técnica nueva, cuando ofrezco algo nuevo que muchas veces puede romper esquemas mentales de las personas que tengo delante, ahí también puede aparecer la primera vez el miedo. Después, cuando ya sabes que lo que estás ofreciendo es de mucho valor, ya disminuye. Pero siempre hay algún momento en que tengo que superar ese reto para poder hacer ese salto. Sí, pues es como superar el vértigo del saltar al vacío, ¿no? Como superar el vértigo de saltar al vacío. Pero claro, si yo miro mi historia en el momento, y ya no solo te hablo de ese momento de dejar el bar, dice, el salto al vacío, sin saber si llevaba paracaídas, sin saber dónde caería. Entonces, lo otro dices, vale, ya he pasado por aquí y a veces da pereza, ¿no? Decir, ostras, otra vez tengo que pasar por ahí y sí, tienes que pasar por ahí, sí. Sí, de todas maneras dicen que aunque vayas a un río, al mismo río, en el mismo sitio y a la misma hora, nunca va a ser la misma agua. Ni la misma persona. Exacto. Así que creo que todos estamos dando continuamente pequeños saltos, solo que unas personas toman conciencia de ello y otros les cuesta un poco más. ¿Cuál crees que es la emoción que te ha acompañado y te ha ayudado a siempre ir saltando? Me vienen varias cosas. Me viene la perseverancia, me viene la confianza, me viene la alegría. Es curioso porque la confianza la voy perdiendo, pero la recupero, la perseverancia pierdes, la recuperas, la alegría también, pero sí que forma parte del carácter
estos recursos internos, ¿no? Esto sí que me ha ayudado. Y aparte también, pues las personas que estaban a mi lado. O sea, cuando estaba con la madre de mis hijas, pues ella confió en que lo que estaba haciendo pues tenía su sentido, me apoyó, mi familia, mis hermanos me han apoyado siempre, mi pareja actual me ha apoyado, mis hijas también me han apoyado, han dicho, muy bien, papá, lo que tú quieras. Entonces, aparte de los recursos internos, también las personas que me van rodeando. Y también personas que no tienen que ver con este entorno tan próximo, ¿no? Colaboradores que han ido pasando por distintos momentos de mi vida y que, aunque ahora no tengo contacto con algunos de ellos, pues que estoy eternamente agradecido porque confiaron en unos dones que yo tenía para en ese momento acompañarme a dar ese pequeño paso para que yo pudiese crecer. Entonces es como una mezcla de algo interno y también de un sostén externo. O sea, no me he encontrado en mi círculo más próximo, en mi sistema más próximo, no he encontrado a nadie que me dijera, es que estás loco, esto que estás haciendo no tiene sentido, no, si te no me he encontrado con nadie de este tipo de personas. Quizás una persona en la calle, recuerdo al principio cuando me decían, ¿pero tú qué haces? Yo decía, yo soy terapeuta. Me decían, ¿terapeuta? Yo decía, sí, soy terapeuta, pero si estás más loco que nadie. Digo, ya, por eso entiendo que le sucede al otro. Entonces, ahí sí que había momentos en los que sentía que me hacía pequeño y que dudaba un poco, pero lo que era el entorno más próximo ha sido de poder estar ahí y en momentos críticos, también económicos, también están allí y decir, tranquilo, si necesitas algo, estamos aquí. Porque este proceso que he ido haciendo me ha hecho pasar también de una máxima de prosperidad, de abundancia, a entrar en la carencia. Y ha sido muy interesante ver la carencia, porque si no entras en los dos lados, es muy complicado entender qué le pasa al otro. Si no has pasado por estos aspectos, es más complicado entender cuando alguien te habla de carencia. Entonces, ahí como ver que desde la carencia también se puede vivir, también se puede confiar, ha sido muy chulo y me ha permitido también crecer personalmente y profesionalmente. Entonces es una mezcla de interno y de externo. Y durante este proceso, ¿te has encontrado así como hay personas que tienen un acompañamiento tipo gurú o alguien que sabe mucho, que tienes un referente que ha sido constante, ha ido cambiando? O inclusive hay algunas personas que lo manifiestan como esa presencia de un ser superior. No sé qué te ha generado a ti un poco más de acompañamiento de lo que llamabas esa magia de la vida, eso que te da las sincronicidades y te hace sentir un poquito más seguro. Yo no tengo un gurú, o sea, yo no tengo un gurú. Yo he conocido personas muy importantes en mi vida, personas que me han enseñado muchísimo, personas que a veces me han enseñado de una manera que no me gustaba, pero me han enseñado. Entonces, estas personas también las tengo muy presentes, pero no tengo a alguien como, dijéramos, una persona a la que seguir. Igual que tampoco considero que las personas que vienen a hacer trabajo conmigo tengan que yo sea un referente. Puedo ser un acompañante durante un tiempo, pero no soy una persona que te diga qué tienes que hacer en tu vida porque es muy difícil saber qué tengo que hacer en la mía para explicarte qué tienes que hacer en la tuya. Entonces, yo he ido viendo en otros como valores que me gustan de ellos, conocimientos que me gustan de ellos, sabiduría, y he ido cogiendo de cada uno de ellos lo mejor. Lo que no me ha llenado, pues he intentado apartarlo y también he intentado corregirlo si estaba en mí. Y entonces, a nivel de que si hay algo más grande, es curioso porque yo no me considero generalmente una persona muy creyente. Mi pareja actual, Urgell, dice que sí, que soy muy creyente y religioso.
Pero yo no me considero, pero yo sé que hay algo mucho más grande. Yo a veces me llega un tipo de información y no sé dónde me viene esta información. O sea, no puedo ver ni a un maestro ascendido, ni puedo ver unas voces, no tengo ni idea. Pero sí que hay veces que siento que estoy conectado con algo que puede estar arriba o incluso puede estar abajo, con el cielo y con la tierra. Y en ese momento, yo simplemente soy un canal. Simplemente me dejo. O sea, una de las cosas que me he dado cuenta es que, aunque quiera controlar mi vida, mi camino, lo que tengo que hacer, hay algo que me lleva. Hay algo que me lleva. Y ese algo, pues puede ser lo que quieras llamarle. Llámale Dios, llámale universo, llámale ángeles, llámale lo que sea. Y esas fuerzas es lo que a mí me permite, cuando estoy haciendo un trabajo, estoy acompañando a una persona en un momento realmente duro, con trabajos muy potentes, esa confianza en algo que es mucho más grande que yo, es lo que me permite entrar en lugares que si lo hiciese de manera racional, no entraría. Entrar en espacios de dolor para lo que yo siempre explico, para poner una simple semilla de luz, una simple semilla de amor, salir de allí y que esa semilla en la persona crezca, florezca y que le produzca el cambio. Entonces, sé que hay algo, pero no te puedo explicar qué es. Bueno, de todas maneras ha sido hermoso escuchar cómo reconoces la divinidad en cada una de las personas que has conocido durante todo el Sí, proceso. sí. La verdad es que me siento una persona muy agradecida y es curioso porque siempre recuerdo los maestros de EGB, de cuando era muy pequeñito, y los de FP, y los que me han enseñado en las terapias, porque que soy parte de ellos, de los profesores de música, de teatro, de canto, soy parte de ellos. Entonces, toda esa sabiduría está en mí. Igual que también está en mí la sabiduría y el dolor de mis padres y de mis abuelos, están todos en mí. Entonces, aunque haya momentos que los maestros que nos enseñan hayan sido, podríamos decir, duros y jodidamente cabrones, han sido importantes para que yo esté aquí. Entonces, es importante ver también eso, la divinidad que hay en los que me han enseñado y al mismo tiempo ver la divinidad que hay en las personas en las que acompaño. La divinidad y el héroe o la heroína. Porque detrás de cada uno de las personas que nos encontramos hay un héroe que tiene una historia que contar, que tiene una historia de supervivencia en este mundo. Entonces, poder ver eso en el otro es tan grande. Pero para hacer esto, primero he tenido que ver el héroe que fue mi Ramón pequeño, el que fue capaz de sobrevivir a circunstancias muy duras. Si no hago ese proceso, si no valido a mi niño, no puedo validar a la persona que tengo delante. Pues para concluir, ¿qué le dirías a las personas que sentimos que debemos cambiar de actividad? Que como tú comenzamos a tener la sensación, pero nos invaden los miedos de dar el salto. Y además de qué recomendaciones nos podrías dar, por dónde podríamos comenzar a hacerlo. Lo primero que me viene es, si te tiras en paracaídas, ten claro que llevas paracaídas, es todo primero, ¿vale? Lo segundo, confiar en la vida, confiar en los recursos que tenéis. O sea, ¿qué es lo que tenéis
dentro de vuestra, la parte más profunda, no en la parte más externa. Saber qué es lo que quieres hacer sería una buena manera. Y si no lo sabes, buscar a alguien que te ayude a resolver estas dudas. Alguien que desde fuera te pueda ampliar la mirada. Y sobre todo, rodearte de personas que crean en ti. Pues muchas gracias. Realmente ha resultado muy agradable la charla y esperamos poder continuar en el proceso. Muchas gracias, Adriana. Me ha encantado que me hicieras esta entrevista y me lo he pasado muy bien. Yo también. Gracias de corazón a corazón. Gracias de corazón a corazón.